Lucas capítulo 10, Luke 10, verso 1 al 7. verse 1 to 7. Estaremos hablando esta mañana, siguiendo con el tema sobre lo que es el evangelismo. And we're going to Amén. continue speaking about evangelism. Evangelismo, el modelo de Jesús. Evangelism, which is the model of Jesus. Tiene Lucas 10, 1 al 7. Do you have Luke 10, 1 to 7? Amén. Amen. Si usted no trae Biblia, pues en pantalla va a aparecer la escritura. And if you don't have a Bible, it will appear on screen. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, After this, the Lord appointed 72, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. and he sent 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, And he said, the harvest is plentiful, mas los obreros pocos. but the workers are few. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ask the Lord of the harvest. Y he aquí, dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out his workers. Go, I am sending you like lambs among wolves. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Do not take purse or a bag or sandals, and do not greet anyone on the road. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. When you enter a house, first say, peace to this house. Versículo 6. Verse 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. If someone who promotes peace in there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, Stay there, eating and drinking whatever they give you. porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. For the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. Amén. Puede tomar su lugar. Amen. You may be seated. Le decía, estaremos esta mañana hablando acerca de lo que es el evangelismo, el modelo de Jesús. So I'm telling you that we're going to start to speak about evangelism, which is the model of Jesus, Y la manera en cómo nosotros llevamos el mensaje del Señor, las buenas nuevas, and in the way that we take or share the good news, the message of the Lord. es algo que lo hemos estado haciendo de muchas maneras, And it's something that we have been doing it in many different ways, métodos. in different methods. Pero creo que el Señor nos dejó un diseño, un modelo But I believe that the Lord left us a design and a model de cómo ir y evangelizar. to how to go evangelize. Hoy vamos a estar conociendo ese modelo And now we're going to get to know that model, y vamos a conocer el diseño, la ejecución y la herramienta para ese modelo. and we're going to get to know the design, the execution, and the tools for that model. Ahora, la importancia del evangelismo Now, the importance of the gospel, of evangelism, es conocer qué es el evangelismo. is to get to know what is evangelism. Y el evangelismo dice que es el intento consciente a través de palabras y acciones de compartir las buenas nuevas. Evangelism is a constant attempt through words and actions to share the good news. ¿Qué quiere decir esto del intento consciente, dice, de transmitir a través de palabras And what el is this- mensaje de las buenas nuevas? What does this mean to have that effort through words and actions to share the good news? Y dice, y se trata también de poder convertir discípulos al Señor Jesucristo. And it's also a matter of making people into disciples of Jesus Christ. Entonces le decía, el evangelismo implica un esfuerzo consciente So I was telling you that evangelism consists of a frequent attempt a través de palabras y acciones. of a word through actions and words. ¿Por qué entonces es un intento consciente? So why is it a constant attempt? Porque tiene que ser algo que van a hacer dentro de nosotros Because it has to be something that is born within us. y tiene que mostrarse hacia los demás. And it needs to be shown to others. Entonces, quiero decirles, o cómo explicárselos, es que lleva esto a acción el evangelismo. And I want to explain to you that this involves action. Y sabemos conscientemente a qué vamos, And we know consciously what we are doing. cómo lo vamos a hacer How are we going y to do por it? qué lo vamos a hacer. And why will we do it? Y esto va a ir a través de palabras And this is going to be through words y acciones también. and also actions. Porque el evangelio no solamente lo predicamos a través de palabras, Because we don't only preach the gospel, sino también a través de acciones. but we also preach it through actions. Amen. ¿Se acuerdan que durante la pandemia Do you remember that during the pandemic, no teníamos tiempo para
para hablar mucho con la gente, We didn't have that much time to speak to people porque la gente tenía miedo. because people were scared. La gente no quería contagiarse del virus, People didn't want to be contaminated with the virus. pero nos abrían la puerta But they would open the door y podíamos llevarles bolsas de comida. and we can take them some food. Entonces esas acciones So those actions estaban predicando were preaching acerca del evangelismo, about acerca de las evangelism, buenas nuevas. about the good Amén. news. Amen? Entonces de eso se tratan las acciones. So that is what is about actions. Por eso ahorita lo que estamos viviendo en OPF, So right now what we are living in Operation Philip, vamos también a evangelizar de diferentes métodos. we're also going to evangelize in different strategies. Y yo no sé qué es lo que Dios va a poner en su corazón para hacer, I don't know what God is going to place in your heart for you to do, pero que lo que Dios ponga en su corazón para hacerlo, but for whatever God puts in your heart to do, transfórmelo en acciones, transform it into transfórmelo en actions. palabras. Transform it Amén, into pero que el words. evangelio, las buenas nuevas lleguen a esas almas. But for the good news to reach those souls. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. En segundo lugar, mire, el evangelismo es compartirle, decía, las buenas nuevas con otros. So the second thing is that evangelism is to share the good news with others. Y queremos examinar ese proceso involucrado en compartir la fe cristiana. And we want to take a look at the process that involves in sharing the Christian faith. No podemos nosotros ser egoístas We cannot be selfish porque ya nosotros estamos en el redil. because we are already in. Pero ¿qué hay de aquellos que están afuera? But what about those who are out there? Entonces tenemos que trabajar para involucrar más personas para el reino de Dios. So we need to work in order to involve others for the kingdom of God. Porque no sabemos el potencial que está allá afuera Because desperdiciado. we don't know the potential that is being wasted out there. Muchos de nosotros ahora somos líderes. Many of us are now leaders. Pero hace unos años cuando estábamos en el mundo, But a few years ago when we were back out in the world, no éramos nada. we were nothing. Nadie daba un centavo. Nobody would pay a price for us. Pero ahora But today, nuestra vida es diferente. our life is now Es different. mejor. It's better. Porque alguien llevó la palabra a nuestro corazón. Because someone took the word to our heart. Entonces debemos de nosotros compartir la fe cristiana. We need to share the Christian faith. Y en tercer lugar, And in third place, el objetivo del evangelismo the objective of the evangelism es que las personas se conviertan en discípulos del Señor Jesús. is for people to become disciples of the Lord Jesus Christ. No creyentes, Not just believers, discípulos. but disciples. Porque un discípulo Because a disciple hace lo que su maestro le enseña. will do what his teacher teaches him. Amén. Amen? Cuando uno lee la Biblia When someone reads the Bible y uno ve la vida de los discípulos del Señor Jesús, and you see the lives of the disciples of Jesus, uno se encuentra con sanidades y milagros maravillosos you find yourself with miraculous miracles and healings que nuestro Señor Jesucristo no hizo. that our Lord Jesus Christ did. Pero ellos sí lo hicieron. But that Jesus didn't do, but they did. Porque aprendieron Because they del learned mejor. from the best. Amén. Amen? Entonces ellos se mantuvieron. So they remained. Porque la diferencia grande entre creyente y discípulo es abismal. There's a great difference between believers and disciples. Usted va afuera y le pregunta a las personas si creen en Dios y todos le dicen que sí. You go out there and you ask people, do you believe in God? The majority will say yes. Al menos un 90%. At least a 90%. Porque los demás dicen que son gnósticos, que son ateos y Because the etcétera. rest will say that they're atheists or others. Pero la mayoría de gente cree en el Señor. But the majority of people believe in the Lord. Pero ser un discípulo va más allá de creer. But being a disciple goes beyond believing. Entonces el trabajo en el modelo de Jesús So to work in the model of Jesus es hacer discípulos, is to make disciples, no creyentes. not believers. Entonces los métodos que hemos usado para evangelizar, So the methods that we have used to evangelize, campañas al aire libre, open air campaigns, conciertos, concerts, bueno, tantas cosas que nos hemos inventado para atraer almas, está bien. and many things that we have used to bring souls, that's fine. Pero uno siempre se pregunta, ¿y qué pasó con esas multitudes de gente? We always question ourselves, what happened with all those thousands of souls of people? Porque en el momento creyeron, Because at that moment they believed,
recibieron a Jesús. and they received Jesus, Pero al siguiente día, but the next day a la siguiente semana, or the following week, el enemigo vino the enemy y came robó esa semilla. and stole that seed from them. Pero ¿por qué robó esa semilla? But why did he steal that Porque seed? no había nadie cuidando. Because there was nobody guarding them. Entonces el trabajo de nosotros en el evangelismo So our job in evangelism es cuidar esa semilla que sembramos. is to take care of that seed that we're sowing. Amén. Amen? Es decir, que si nos ganamos un alma para el Señor, So if we win a soul for Christ, usted tiene que pelear por esa alma. you need to fight for that soul. Usted tiene que desenvainar la espada You need to take your sword y out pelear con el diablo mismo and fight por with the esa devil alma. himself for that soul. Bendito sea Dios. Oh, we Los- bless the yo Lord. no los miro muy animados. I don't see you guys so motivated. Tenemos que pelear por esas almas. We need to fight for those souls A través de la oración, through prayer, a través de la intercesión, Through a intercession, través del ayuno. through fasting, Porque esa alma because that soul es un bebé y necesita cuidado. is a baby and needs care. Amén. Amen? Vámonos al libro de Marcos capítulo 1, verso 14. Let us go to Mark chapter Y 1, 15. verse 14 and 15. Libro de San Marcos, le dije, ¿verdad? Mark Capítulo 1, 1, verso 14 al 15. verse 14 and 15. Ahí en pantalla va a aparecer. You'll see it on screen. No, ese versículo, perdón, está mal. Oh, sí. No está bien. Después de que Juan fue encarcelado, After John was put in prison, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God, diciendo: saying, el tiempo se ha cumplido the time has come, y el reino de Dios the kingdom of God se ha acercado. has come near. Arrepentíos y creed en el evangelio. Repent and believe the good news. Amén. Amen. El mensaje que nosotros llevamos debe ser, por un lado, objetivo como subjetivo. The message that we carry, it has to have a subjective and a subjective side. O sea, no solo debemos conocer lo que es verdadero, sino también permitir que esa verdad influya y penetre en nuestras vidas antes de poder ser testigos positivos. We must not only know what is true, but also allow that truth influence and penetrate our lives before we can be positive witnesses. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de haber recibido el evangelio primero, amén, y haberlo experimentado. And that means that we first have to receive the gospel and also experiment it. Porque la mejor forma de nosotros predicar el evangelio ha sido con nuestro testimonio. And the best way that we can preach the gospel is with our own testimony. Porque hay gente que sí nos conoció, Because there are people who did meet us, nuestros familiares, amigos, our family members or que vieron la friends, condición en la que who vivíamos saw the condition that we lived y in. ahora ven en la condición que Dios nos tiene. And now they see our current condition. Entonces debemos nosotros permitir que esa verdad So we need to allow that truth penetre en nuestras vidas primero. penetrate our lives La first. verdad del evangelio. The truth of the gospel. O sea, no vivir de emociones. And not to live by emotions. El evangelio no es de emociones. The gospel is not of emotions. No puede ser de que hoy, porque nos sentimos contentos, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a la célula. It's not because today we feel happy we're going to go to a group or to church. Es porque tenemos que hacerlo en todo tiempo. But it's because we have to do it at all times. Entonces nosotros vamos a vivir en esa verdad primero, So we're going to live in that truth first. para que esa verdad se refleje. So therefore that truth can Hacia be los reflected demás. to others. Entonces el evangelio comienza así. So that is how the gospel begins. Y esa es la importancia, escúcheme bien, del evangelismo. Vamos a otro punto, el diseño del modelo. Now let us go to another point, the design of the model. Cuando Jesús envía a los 70, ahí en el libro de Marcos donde leíamos, When Jesus sent the 70, right there in the book that we read, vemos que les brinda unas instrucciones. we see that he gave them instructions.
y cómo ellos deben enfocarse and how they need to focus cuando visiten las ciudades. when they go visit the cities. Por eso nosotros hemos recomendado que en todas las reuniones, That is what we have recommended, that in all of our en gatherings, sus células, in your groups, planifiquen. you plan. Se planifique lo que se va a hacer. You plan what you're going to do. Que se ore por las familias que están anotadas en la hoja. For you to pray for the families that are noted down in those sheets. Porque vamos a ir con instrucciones. Because we are going with instructions. No vamos nosotros a inventar a última hora. And we're not going to improvise at the last minute. Nosotros ya llevamos un plan de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? We already have a work plan and how we're going to do it. Amén. Y la primera, vámonos allá al libro de Lucas capítulo 9, verso 1. And let us go to the book of Luke, chapter 9. Y vamos a darnos cuenta que son las mismas instrucciones que le dio a los 70. And let us see that it's the same instructions that he gave the 70. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, And he called his 12 disciples. les dio poder y autoridad He gave them power and authority sobre todos los demonios of all demons y para sanar enfermedades. and to cure diseases. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. He sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Y les dijo, no toméis nada para el camino, And he said to them, take nothing on your journey, ni bordón ni alforja, no staff nor bag, ni pan ni dinero, nor bread nor money, ni llevéis 2 túnicas. and do not have 2 tunics. Y en cualquier casa donde entréis, And whatever house you enter, quedad allí stay there, y de allí salid. and from there depart. Y donde quiera que no os recibieren, And wherever they do not receive you, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. when you leave the town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. Si se da cuenta, son las mismas instrucciones. And if you realize, it's the same instructions. Y cuando envía a los 70, When he sends en off el the capítulo 70 10, in chapter 10, les dice, primero vayan de 2 en 2. he said, first go in pairs, in 2 by 2. Los envió en pareja a predicar el evangelio. So he sent them in pairs to go preach the gospel. La Biblia dice que son 2 mejor que 1. The Bible says there is 2 better than 1. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Because if one falls, the other one can lift them up. Entonces, la instrucción es que no haya llaneros solitarios. So the instruction is for no one to go alone. Es peligroso andar solo uno. Because it's very risky to be alone. Entonces, pero 2 But 2 son mejor que 1. are better than 1. Y mire, cuando 2 van a evangelizar, van conscientes de lo que van haciendo, van conectados. And when 2 go to evangelize, they're connected and they're conscious in what they're doing. Y uno está hablando y el otro está intercediendo. What's one is speaking, the other one is interceding. Y, o sea, se forma una conexión muy poderosa. So they form a mighty connection. Pero llaneros solitarios no existen en el reino de Dios. But people who are alone do not exist in the kingdom. ¿Sabe cuál es el problema del llanero solitario? Do you know what the problem is of the loner? Que quiere toda la gloria para él. They want all the glory for themselves. Que como él salió a evangelizar, Because he went él out to después va a querer evangelize, aplausos. then he wants applause. Él va a querer todas las cámaras solo para él. Then he wants all the cameras towards him. No, las cosas no son así en And el it's reino. not in the kingdom, it's not like that. Nosotros aprendemos que la gloria se la lleva el Señor We have learned that the glory y is que to nosotros God. solo somos instrumentos. And that we are just his instruments. Amén. Pero en realidad But truly, son 2 mejor que 1. 2 are better than Y 1. el Señor los envió con autoridad. And the Lord sent them with authority. Así que usted y yo hemos recibido la autoridad del Señor ya. So you and I have received the Lord's authority. ¿Para qué? For what? Para ir y echar fuera demonios To y go sanar enfermedades. and rebuke demons and to cure diseases. Amén. Amen? Ahora, algo que no quiero saltarme. Something that I don't want to Es oversee que el modelo de Jesús está concentrado en los hogares. is that the model of Jesus is concentrated in the homes. Por eso cuando el Señor los envía a las ciudades, los envía a las casas. That is why when he sent them to the cities, he sent them to the homes. Porque en las casas, ahí es donde a veces están los problemas más grandes. Because in those homes, that is where you find the biggest problems. O donde comienzan los problemas. Or where problems start. Entonces, en esas casas hay necesidades. So in those homes, there are needs. Que solamente la palabra del Señor That only the word of y la God autoridad que usted y yo llevamos and the authority that you and I van a carry rescatar esas familias. is going to rescue those Van a families. libertar esas almas. Is going to free those souls. Amén. Amen?
Entonces, no podemos predicar en las calles. Sí podemos predicar en las calles. Can we not preach out in the streets? Yes, we can. Pablo le dice a Timoteo, lo exhorta a que enseñe o que predique, le dice a tiempo y fuera de tiempo. Paul tells Timothy to preach in and outside of time. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que nosotros vamos a predicar por donde quiera que vayamos. That we're going to preach wherever we go. Y solo toma unos cuantos minutos And it only takes a little predicarle a minutes, alguien y hablarle del amor de Jesús. a few minutes to preach to someone about the love of Jesus. ¿Usted cree que eso es posible? Do you think that's possible? Yo sí lo creo. I Mire, believe it. yo he estado en las líneas de las tiendas y I a have veces been- tengo a un latino a la par. I have been in the lines at the stores and I've had a Latino next to me. Y comienzo una conversación con ellos. And I begin a conversation with them. Y les hablo de Jesús. And I talk to them about Y los Jesus. invito a la iglesia. And I invite them to church. Porque podemos predicar en todo tiempo. Because we can preach at all times. Pero es posible que esa persona que yo conocí ahí en la línea de la tienda But it's a possibility that that person that I met right there in that ya no la line, vuelva a ver otra vez. it could be a possibility that I never see them again. Pero si yo voy a una casa, But if I go to a a home, un apartamento, to an apartment, a una traila, to a trailer home, yo ya sé que ahí vive esa persona. I know that that person Y si esa lives there. persona me escuchó una vez, And if that person heard me once, yo sé que va a volver a escucharme otra vez. I know that they're going to hear me again. Por eso el Señor nos envía a hacer el trabajo allá a las casas. That is why the Lord sends us to go and do the work at their home. Porque es más fácil establecer ahí. Because it's easier El to reino. establish the kingdom there. Amén. Amen. Gloria sea al Señor. Glory to the Lord. Aquí hay mucha gente que fue conectada There are many people here who were el año connected pasado en el proyecto que lanzamos. last year when we did the same Hay project. familias que se quedaron acá. There are families that remained Gloria a here. Dios. Glory to God. Otra cosa que el Señor les dice no, que no lleven cosas personales como dinero, alforjas, otra cosa. Another thing that the Lord said, do not take anything with you, no money, bags, staff, or anything. Amén. Dice, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. And he said, whenever you go into your home, say peace in this home. Nosotros somos portadores de paz. We are carriers of peace. Y a donde nosotros vamos, And wherever we go, la paz del Señor va con nosotros. the peace of the Lord is with us. Mire, a donde hay hogares a donde hemos visitado y desde que usted entra, usted siente una presencia rara, dijo el Chapulín Colorado. There has been places that you go to and you immediately feel a strange vibe or feeling. Uno siente la presencia del enemigo You feel the presence of the enemy por las cosas que pasan allá adentro. because of what is happening in there. Pero cuando usted llega, But when you la arrive, misma gente le dice a usted the people themselves tell que you sintieron mucha paz cuando usted estuvo ahí. that they felt a great peace when Porque you were esa there. paz, amén, camina con nosotros. Because that peace walks with us. Y esa paz, dice el Señor, podemos dejarla en esa casa. And that peace, the Lord says that we can leave it in that house. Amén. Amen? Por eso es importante ir a las casas That's why it's important to go y to the llevar home esa paz. and to take that peace. Gloria sea al Señor. Glory to the Lord. Y dice, posad en aquella casa, dice, y básicamente dice, si le dan agua, tomen agua, no vayan a pedir jugo. Yo recuerdo, Then it yo says, recuerdo cuando nos estaban enseñando a evangelizar una vez. I remember when we were being taught to evangelize once, Y nos decía el pastor and the a todos los pastor jóvenes, was telling us to all the youth, si van a una casa a evangelizar y les ofrecen una soda o jugo, usted mejor pida agua, decía. he said, if you go to a home to evangelize and they offer you juice or soda, just rather ask for water. Porque usted no sabe si eso es lo único que tienen ellos en su refri. Because you don't know if that's the only thing that they have in the refrigerator. Y dice, porque yo anduve evangelizando con una persona And he was saying that he was evangelizing with a person. y le ofrecieron agua y él pidió soda. And they offered him water and he asked for a soda. Entonces no, el Señor dice que si lo invitan a comer, usted cómase lo So que the le Lord pongan says, ahí. whatever they give you, that is what you should eat and drink. Y no le haga caras a lo que le den. And don't make bad faces to what they give you. Aleluya. Porque somos tremendos. Because sometimes we're bad. Pero esto requiere amor por esa gente. But this requires love for Amen. those people. Amen? Ahí, aunque sea haciendo caras, no tenemos que comer lo que nos dan. Even if we don't like it, we need to eat what they give us. Gloria sea al Señor. Glory to God. Dice, ahí en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. So whatever city that you go to, receive what they give you. La necesidad, decía, está dentro de las casas. So I was saying the needs are inside the homes. Y porque las casas, escúcheme bien, es
es el centro digámoslo así, de educación de los niños. So because the house, we can say that is the center of education for the children. No es en las escuelas, It's not really in the no schools, es en la iglesia. and it's not at church. Pues no piensa que acá en la iglesia nos van a componer a nuestros hijos Sometimes people think that we're going del to fix their, desorden que a veces está en casa. fix their children here at church from the No, disorder, the no, mess es they en have at casa home. donde comienza el orden. At Amén. home is where you begin with order. Entonces, no es en las escuelas que van So, a componer a los hijos. It's not at school that they're going to fix your children. Acá se les enseña palabra de Dios. Here we teach them the word of God. En las escuelas se les enseña a leer y escribir. And at school they teach them to read Pero and lo write. demás, But usted the sabe que el rest- listado es en casa. You know that the rest of the list is at Entonces, home. ¿qué le quiero decir? So what am I trying to say? Que es allí donde nosotros vamos a llegar con la palabra. That is where we are going to arrive with the word. Por eso nuestro logo, nuestro lema es transformando familias. That is why our logo is Para un transforming mundo families mejor. for a better world. Porque la necesidad grande está, valga la redundancia, en los hogares. Because the greater need is in the homes. Así que seamos conscientes en nuestras visitas a esos hogares. So we need to be conscious to our visits in those places. Porque si nosotros llegamos conscientemente a los hogares, nos van a volver a recibir. Because if we go to those homes consciously, they will receive us again. No haga cara si usted mira pasar una cucaracha por enfrente Don't make a gross face if you see a cockroach in front of you o un ratón. or mice. No, en serio se lo digo. Truly, I mean it. Se lo digo. Hay hogares que vamos a llegar There are places or homes that que we're going to posiblemente arrive no huelen tan rico como su casa. that it could be a possibility that they don't smell so O good like no your está house, tan limpia como su casa. or they're not as clean as your house. Pero eso no quiere decir de que nosotros vamos a tener una expresión en nuestro rostro de desprecio, But that doesn't mean that it gives us the right to have a bad expression in our face. sino que debemos demostrar amor, But we need to show love. porque a veces somos tan ligeros para darnos cuenta de las cosas que pasan. Because sometimes we are so quick on the things to notice that things are happening. Pero pidámosle al Señor que nos ponga un tape celestial en la boca But let us ask the Lord to Y give us en- a y en heavenly el taste rostro. in our face and in our mouth, para nosotros, mire, hacer el trabajo a que nos ha enviado el Señor. so we can fulfill the work that He A has signed, llevar las buenas nuevas a ese hogar. that He has sent us to do, to go Amén. and share the good news to this Vamos a place. eso, no a juzgar y a criticar cómo vive el vecino. We go for that. We're not going there to judge the neighbor. Amén. Amen. Gloria a Dios. No se me asuste, todos estamos involucrados en esto. And don't be scared because we're all involved in this. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Entonces, la ejecución del modelo. The execution of the model. Jesús, mire, fue nuestro mayor ejemplo Jesus was our greatest example para llevar el evangelio a la gente. to take the gospel to people. Quiero que vaya conmigo a Juan 3, verso 1. I want you to go with me to the book of John 3, verse 1. Y acá tenemos la historia de Jesús y Nicodemo. And here we're going to see the story of Jesus and Nicodemus. Si había un hombre de los fariseos There was a Pharisee man. que se llamaba Nicodemo, His name was Nicodemus. un principal entre los judíos. He was a ruler of the Jews. Este vino a Jesús de noche And he came to Jesus at night. y le dijo, Rabí, And he said, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, we know that you're a teacher coming from God. porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. For no one can do the signs that you do unless God is with them. Aquí nos encontramos nosotros con un maestro, And right here we find ourselves with a rabbi, con un principal de la sinagoga, with a ruler of the synagogue, con Nicodemo. with Nicodemus. Pero aquí pasan tantas cosas en esta historia. But so many things are happening in this story. Jesús le habla del nuevo nacimiento. Jesus speaks to him Porque about claro, él being era un fariseo. reborn again because he was a Él era un Pharisee. principal de la sinagoga. He was a ruler of that Era synagogue. un hombre sabio en la palabra. He was a wise man in the word, Inteligente. a very smart man. Y él vino oculto And he came a buscar a hidden, Jesús. looking, seeking Porque Jesus. no lo fue a buscar de día. Because he didn't go seek him Esperó la noche. during the night, during the day. He waited to the night. Yo no sé si él iba vestido con una capa cubierto para esconderse de los demás. I don't know if he had a robe on trying to hide from everybody else, Pero él buscó la noche para ir a hablar con Jesús. but he waited till night to go seek Jesus. ¿Qué quiero? Bueno, le voy a enseñar tantas cosas acá. And I'm going to teach you many things here. Mire, lo primero es esto. And the first thing is this.
Podemos toparnos con gente allá afuera que conoce la palabra, We can come across people who know the word, pero no quiere decir que dentro de ellos no hay una necesidad grande. but that doesn't mean that there isn't a great need in Porque them. conocer la palabra no es lo mismo que vivirla. Because knowing the word is not the same as living the word. Esta persona con la que Jesús se topó no era cualquier persona. This person that Jesus came across with wasn't just anyone. Era un principal de la He sinagoga. was a ruler of that synagogue. Era un conocedor de la He was palabra. a knower of the word. Pero lo que Jesús le enseñó fue tan sencillo But what Jesus taught him was so simple que le voló la cabeza. that it blew his mind. Y le dijo, Nicodemo, para entrar en el reino tienes que nacer de nuevo. He said, Nicodemus, in order for you to enter the kingdom, you need to be reborn again. Y él dice, pero ¿y cómo voy a entrar en el vientre de mi madre otra vez? But he said, well, how can I enter my mother's womb for a second time? Jesús le dijo, ay, siendo tú un intérprete de la ley, me sales con tremenda locura. No dijo eso, ¿verdad? Pero yo lo estoy parafraseando. And I'm just thinking to myself, maybe Jesus said, you who know so much word, you don't understand this? Pero tiene una conversación But he has a conversation con Nicodemo with Nicodemus de noche. at night. O sea, nosotros podemos llegar, vamos a llegar, Dios nos va a dar la oportunidad de llegar con gente que quizá en un tiempo le sirvieron al Señor, So we are going to come across people that maybe Y at ahora some andan point alejados, they served que God conocen palabra, and now they are pero se away. alejaron del amor del Señor. They're straight away from the love of God. Porque vuelvo y le repito, el amor no es igual que el conocimiento. Because I repeat again, love is not the same thing as knowledge. Porque el conocimiento, verdad, es bueno, Knowledge is good, pero hay muchas personas que están alejadas. but Pero many bueno, people are away. nos vamos a topar con personas así. And we're going to come across those Vamos people. a llegar a sus hogares. We're going to come to their homes. No entre en un diálogo con las personas. Don't come into a dialogue with those people. Denles el mensaje de amor. Just give them the message Denles of las love. buenas nuevas. Give them the good news. Este hombre buscó de noche a Jesús. This man saw Jesus at night. Eso quiere decir que las personas So that means that people, van a venir en cualquier hora del día. they're going to come at any time of the day. Y tenemos que estar en la disposición And we need to be at their disposition para estar con ellos en ese to momento. be with them at that moment. Pues dicen, no, en la noche no puedo. And you might say, oh, but I can at night. Pero sí debemos de hacerlo. But we should, Porque es tarea de nosotros. because it's our work. Una vez molestando, decía un pastor, One time this pastor said, dice, yo no sé por qué la gente dice, me llama a mí que está en la cárcel o en el hospital de noche. Dice, he said, I don't understand why people who are in jail or in the hospital call me Decía, at night. abogado no soy, decía. He said, I'm not a lawyer. Doctor tampoco. I'm not a doctor either. Dice que se esperen al otro día, dice, And yo he was voy a ir saying, por ellos. let them wait till the next day. I can go for Pero lo them. decía a manera de broma. But he was saying it in a joking ¿Por qué? manner. Porque nosotros tenemos que estar para esa gente. Because we need to be available for those Y no people, importa si es de día o de noche. regardless if it's day or night. Tenemos que estar ahí con ellos. We need to be available for them. Amén. Amen. Y enseñarles la palabra. And show them the word. Y no importa cuánto ellos sepan de la palabra. Doesn't matter how much they know of the word. Oh, gloria al Señor. Glory to God. Entonces Nicodemo era un fariseo, le decía. So Nicodemus. Ahora vamos al libro de Lucas, Now let's go to the book of Luke, capítulo 19, chapter 19, verso 1 al 9. verse 1 to 9. Y ahí nos encontramos a Zaqueo. Now we find Zacchaeus. Y dice la palabra del Señor. And the word of God says, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. he entered Jericho and was passing through. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, There was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. procuraba ver quién era Jesús, He was seeking to see who Jesus was. pero no podía a causa de la multitud, But on account of the crowd, he could not, porque era pequeño de estatura. because he was small in stature. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, So he ran ahead and climbed up a sycamore tree porque había de pasar por allí. to see him for he who was about to pass. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio When Jesus came to the place, he looked up and said to him, y le dijo, Zaqueo, date prisa, He said, "Zacchaeus, desciende, hurry down, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. for I must stay at your house today. Amén, hasta ahí voy a tenerme. Entonces, acá nos topamos con otra escena. So now here we come across another scene. Jesús con Zaqueo. Jesus with Zacchaeus. Zaqueo quería conocerlo Zacchaeus wanted to know him, y lo conoció. and he met him.
Y el Señor le dijo, Zaqueo, hoy es necesario que yo vaya y descanse en tu casa. And the Lord said, Zacchaeus, it's necessary for me to go to your house and rest. Pero ¿quién era Zaqueo? But who was Zacchaeus? Era un jefe de los cobradores de impuestos. He was a chief tax collector. Era un hombre inteligente, He was an intelligent man. mañoso. He had Era his un hombre habits. rico. He was a wealthy man. Era los que ponían los impuestos en aquel entonces, He a was su the one manera. who did whatever he wanted with taxes. Bueno, y más adelante usted puede leer y dice que pues él le dice a Jesús que si él ha robado, que lo devuelve 7 veces y bueno. And later on in the story, you'll see that he tells Jesus, if I've stolen, I'll Ya return con- it even with greater value. Ya cuando él conoce al Señor, conoce la verdad, pues, ¿verdad? Tenía que comportarse y When- actuar de una mejor manera. Once he had met the Lord, then he had to behave and behave better. Pero mire, Jesús entabla una relación con Zaqueo en ese momento But Jesus began a relationship with Zacchaeus at that moment. y lo llama y le dice, Zaqueo, ven para acá. And he said, Zacchaeus, come over here. Ambos no se conocían, They didn't know each other, pero Jesús sabía quién era él. but Jesus knew who he was. El Señor conoce quiénes son los que están allá afuera en necesidad The Lord knows who are those who are out y los there va a poner en tu camino in need, and he's going to put them in your y path. los va a poner frente a ti And he's going to put them in front of you. para que tú les hables So de you su palabra. can talk to them about his word. Entonces, el Señor llega y entra a la casa de Zaqueo So the Lord comes and enters Zacchaeus' home, y Zaqueo se convierte al Señor, ¿verdad? Qué bonito. and then he converts to the Lord. Ahí les comparte una palabra, He shares the word, una parábola a parable, y luego pues sale de ahí y continúa su camino hacia Jerusalén. and then he departed there and continued his Pero, way to pero el Señor Jerusalem. entró a la casa de aquel hombre But Jesus entered the house of this man a hacer la obra. to do the work. Entonces, otra vez nos encontramos al Señor entrando, ¿verdad? So again, we find En the esa Lord intimidad con las personas. entering in that intimacy with people. Y es tan bonito ver esta forma, este modelo como el Señor nos deja a nosotros para nosotros poder hacer lo mismo. And it's so beautiful to see the model that Jesus left behind so we can also mimic the same thing. Zaqueo era le decía, un cobrador de impuestos. So I was telling you that Zacchaeus was a tax collector. Yo no sé a la casa de quién el Señor nos va a ir a meter. I don't know in whose house the Lord is going to take us to. Sí. No sabemos a la casa de quién el Señor nos va a ir a meter. We don't know in whose house the Lord is going to take us. Pero hay que llevar el evangelio. But we need to take Hay the que llevar gospel. la palabra. We need to take the word. Porque esa gente está necesitando una palabra. Because those people are No needing a importa word. si sea una persona pobre o si una persona rica. It doesn't matter if they're poor or rich. No importa si es ¿qué le digo yo? Una persona normal, o sea, una persona, un brujo, un hechicero, And it qué sé doesn't yo. matter if they're a normal person or they're a sorcerer or a witch. Porque el Señor, Él lo hace a su manera. Because the Lord does his way. ¿Y qué tal si Él nos va a meter a la casa de un brujo? What if he takes us to a witch's house? Hay que llevar el mensaje, no importa quién sea. We need to take the message to anyone, no matter who they are. Mire, hay otra historia y quiero compartírsela. And another story that I want to share with you. Allí en Juan 4:4. Right there in John 4:4. Y Jesús se topa con una mujer samaritana. Jesus comes across the Samaritan woman. Verso 4 dice del capítulo 4 de San Juan, Verse 4:4 of John says, y le era necesario pasar por Samaria. he had to pass through Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. So he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his sons Joseph. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob. Jacob's well was there. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. So tired Jesus sat right there next to the well. Era como la hora sexta. It was about the 6th hour. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. A woman from Samaria came to draw water. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesus said to her, give Hasta me a ahí. Los drink. discípulos, el Señor los había enviado a buscar comida. The disciples, the Lord has sent disciples to seek food. Esta mujer era una mujer con un pasado complicado. And this woman was a woman with a complicated past. Ella conocía la tensión que se vivía entre judíos y samaritanos. She knew the tension that there was between Jews and the Samaritans. Pero Jesús le revela su condición moral. But Jesus revealed her moral condition.
Durante toda la conversación, During all their conversation, Jesús le dice unas cuantas verdades acerca de su vida. Jesus told her some truth about her life. Ahora, hay que tener cuidado con esto, Now we need to be very careful over this. porque el Señor no nos está mandando a nosotros a pelear con la gente y su condición de pecado allá afuera, Now the Lord is not telling us to go and fight with people's sinful life. sino que Jesús conocía el corazón de ella. Now Jesus knew her heart. La vida de aquella mujer fue transformada también. And the life of that woman was also transformed. Y luego usted lee que ella fue por la ciudad And then you read throughout the story that she went through the city, anunciando que había conocido al Mesías, announcing that she had met the Messiah, porque ellos esperaban también la venida del Mesías. because they were also awaiting the arrival of the Messiah. Eran samaritanos, no judíos. They were Samaritans. ¿Qué quiere decir esto también? So what does this mean? Que usted va a tener la oportunidad de entrar a la casa de un testigo de Jehová, de un mormón, de un católico. That you're going to have the opportunity to go into a Catholic, a Mormon, or the Jehovah's Witness house. No vaya a discutir con ellos de la palabra. Don't go there to argue about the word. Lléveles amor, Take them love. lléveles el mensaje de salvación. Bring the message of salvation. Porque entre samaritanos y judíos no se llevaban. Because Samaritans and Jews didn't get along. Pero Jesús apareció, But Jesus appeared. tuvo una conversación con And he una had mujer. a conversation with a woman. Le cambió la vida a esa And he mujer. changed the life of that Y woman. ella fue después a anunciar And then she went to announce que Jesús estaba allí. that Jesus was there. Y mire, toda aquella ciudad creyó en el Señor And all that city believed in the Lord a causa de una mujer because of a woman pecadora. who was sinful. Quiero recalcar unos puntos importantes And I want to touch some key points dentro de estos tres historias que rápidamente vimos. with these three stories that we just saw. Y lo primero es que Jesús se sentó con ellos. And the first thing was Jesus sat with them. Necesitamos sacar tiempo, We need to get time dedicarle tiempo a la gente. and dedicate time to people. Nosotros no podemos decir, es que no me queda tiempo para evangelizar. We cannot say, I don't have time to Somos evangelize. egoístas si hacemos eso. If we will be selfish if we do that. Jesús se sentaba con la gente. Jesus sat down with people. Él les dedicaba tiempo. He dedicated time. Lo segundo es que Jesús los escuchaba. And the second thing was that Jesus listened. La gente quiere ser escuchada. allá People afuera. want to be heard. Y ya nos dijeron una vez, mire, no nos agarremos como matraca a querer decirles el bosquejo que llevamos ahí. Pues no lleve bosquejo. And we have already been told, look, we don't want to go there and bombard them with so much of a sermon. Pero sí escriba de lo que va a hablar. But write down what you're going to talk about. Practíquelo. Practice it. Pero no se agarre usted a decirle lo que le llevaba a la persona y en 5 o 10 minutos terminó usted de hablar y ahí me voy porque ya terminé, ya vine a lo que venía. But don't go there and quickly and rush over the word and in 5 minutes you're done and you're out of there. Escucha a la gente, Please listen to the people. escúchelos. Listen to them. No importa que al principio lo estén atacando. It doesn't matter if at the beginning they're attacking you. El que ríe al último ríe mejor. The one who laughs at the end laughs better. Evangelizando hace un tiempo atrás, Evangelizing some time ago, me salió una señora a lady came to me defendiendo su fe, defending her faith, su creencia, her beliefs, lo que sus padres le habían enseñado. what her parents had taught her. Y me decía que era de hueso colorado en su religión. And she said that she was firm in her religion. Y me atacó. And she attacked me. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Yo orando en mi mente. And I was praying in my mind and I Y el said, Lord, what Espíritu do I Santo do? me decía, cállate, And the Holy Spirit said, just be silent. cállate. Silent. Cuando yo no sé si ella se cansó, se le acabó el repertorio que tenía, I don't se know le if acabaron she las balas. was tired or she ran out of bullets. Entonces el Espíritu Santo me dijo, dile que quieres orar por ella y por sus hijos. And the Holy Spirit said to me, tell her that you want to pray for her and her children. Y cuando yo le digo que quería orar por sus hijos, And when I told her that I wanted to pray for her children, esa señora se agarró a llorar. that woman began to cry. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y She yo la began abracé. to Y cry le and digo, cry, and I hugged her. quiero orar por usted. And I said, I want to pray for you. Me dice, mis hijos me corrieron del apartamento. And she said, my children kicked me out of the apartment. Y no quieren saber nada de mí. And they want nothing to do with me.
Si yo me pongo a sacar la escopeta y atacarla como ella me estaba atacando al principio, If I take out my rifle and also attack her at the same thing that she was doing to me, los dos nos íbamos a ir más heridos todavía. we would have both ended up hurt. Pero es bueno escuchar al Señor, al Espíritu Santo, But it's very good to listen to the Lord and the Holy Spirit y escuchar a la gente. and listen to people. Jesucristo escuchaba a las personas Jesus listened to people. y escuchaba la necesidad de las He personas. listened to their needs. No le hablo tanto de psicología, And I'm not talking about so much of psychology, sino de escuchar a la gente but to listen to people y después ministros por ello. and then minister them. Y lo último, mire que Jesús hizo, And the last thing that Jesus did que Jesús no los condenó, is that what Jesus did not condemn them, sino les trajo vida y propósito a ellos. but he brought life and purpose to them. Porque Jesús no criticó al fariseo, Because Jesus didn't criticize the Pharisee, no criticó al cobrador de impuestos, he didn't criticize the tax collector, no criticó a aquella mujer que vivía en pecado. he didn't criticize that woman that was living in sin. Porque el mensaje de él no era criticar, no era condenar. Because his message wasn't to criticize or to condemn. Él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. He said, I have come for the lost sheep of Él Israel. les trajo vida y les trajo propósito. He brought life and purpose. Lo mismo que hizo con nosotros. The same thing that he did for us. Nosotros no teníamos vida, We didn't have life. no teníamos We propósito. didn't have a purpose. Y ahora conocemos And now we que know tenemos vida en abundancia that we have life y que in tenemos abundance un propósito para vivir. And that we have a purpose to live for. Esa gente también allá necesita escuchar eso. And those people also need to hear that. Gente que está a punto de ponerse un lazo en el cuello, People who are ready to put a rope around their neck. que está a punto de tomarse un poco de pastillas, People who want to take a whole bottle of pills lanzarse de un puente. or throw themselves off a Bueno, yo no bridge. sé qué el enemigo les vaya a poner en la cabeza. And I don't know what the enemy is going to place in their mind. Bueno, mire, a nosotros nos puso eso en la cabeza también. He placed that in our ¿Cuántos minds de too. nosotros no quisimos en un momento cortarnos la How vida? many of us did not want to take our Pero aquí life away? estamos. But we are here. Entonces esa gente necesita escuchar el mensaje de vida, escuchar el mensaje de amor. So those people need to hear the message of life and of love. Y que el Señor tiene un propósito para ellos. And that the Lord has a purpose for them. Aleluya. Hallelujah. Punto número 3, ya casi termino. Point number 3 and about to end. La herramienta del modelo. The tools of the model. Mire, Jesús envió a sus discípulos con un plan de acción Jesus and his disciples with a plan of action. para que ellos ejecutaran ese plan. So they can execute that plan. Nosotros hemos recibido instrucciones We have received instructions acá en las redes sociales, con nuestros mentores, con nuestros Here. líderes de célula. in social media, with our mentors, with the pastors, in our groups. Estamos recibiendo una dirección de cómo nosotros vamos a ir. We have been receiving instructions on how to do it. Y si nosotros seguimos esas instrucciones, And if we follow those instructions, vamos a tener mucho éxito. we're going to have a lot of success. Ya tenemos que sacudirnos ese egoísmo We need to shake off that de no selfishness predicar el evangelio. of not preaching the gospel. Y tenemos nosotros que llenarnos del Señor, And we need to fill ourselves with the Lord ir y predicar. and go and preach. Tenemos que hacer el esfuerzo nosotros por crecer en el Señor día a día. We need to make the effort to grow daily with the Lord. Y con nuestro testimonio predicar. And with our testimony, preach. El profundo amor, escúcheme bien, del Señor The profound love of the Lord tiene que estar dentro de nosotros. has to be within us. Mientras más enamorados del Señor estemos, The more in love we are with the Lord, más fácil van a fluir las palabras para la gente que necesita. it will be much easier for the words that we have for people to flow. Hay dos pruebas, mire, que el Evangelio de Cristo ha cambiado nuestra vida. There are two proofs that the gospel of Christ has changed our lives. Lo primero es que estamos enamorados de Dios. And the first thing that we have fallen in love with God. Y lo segundo es que hemos comenzado a desarrollar una vida de intimidad con Él. And the second thing that we have begun to develop an intimacy life with Him. Y esto se refleja en nuestros pensamientos como en nuestro comportamiento. And this is reflected in our behavior and in our thoughts. O sea, la herramienta que el Señor va a usar para So- este modelo The tool that the Lord is going to use for Somos this model nosotros. is us. somos nosotros. Is us. Y ellos van a creer And they're going to al believe Evangelio
the gospel, por la palabra que nosotros llevemos, by the word that we take, por el testimonio que nosotros llevemos. by the testimony that we take.